¿Qué onda, amigos? Gracias por acompañarme en el último episodio de Me lo dijo un pajarito en este 2021. Y la pregunta es sencilla. ¿Jesús es el Hijo de Dios o es solamente un humano moral que enseña cosas muy chidas? ¿Es el cristianismo el medio que nos apunta al Padre o es solamente un conjunto de buenas enseñanzas morales, de buenos principios y listo? El día de hoy vamos a hablar un poquito de esto y todo nace por una declaración que hace Joe Rogan. Seguramente lo conoces, uno, si no es que el podcaster más popular en todo el mundo, que es conocido porque siempre ha hablado, digamos que negativamente o burlonamente acerca de cristianos y cristianismo. No es fan. Sin embargo, recientemente, creo que esta misma semana, bueno, la semana anterior, en uno de sus episodios, hace una declaración donde no te puedo decir de que, sí, el vato ya está creyendo, pero ha cambiado un poquito lo que dice. Y aun y cuando lo que dice me da esperanza, me deja saber de que ha tenido conversaciones con gente que lo han hecho cambiar un poquito su forma de pensar. No está ahí, no ha llegado al punto de decir, Jesús es Señor, pero tengo esperanza. Tengo esperanza de que Dios está haciendo algo en su corazón y, ¿por qué no? Creer que más adelante Joe Rogan pueda tener un encuentro real con Jesús. Así que ahorita vamos a escuchar un poquito de sus palabras y quiero hacerlo así. Quiero ponerte el clip de él hablando y está en inglés, entonces aguanta tantito, voy a dejar que él hable. Después voy a cortar y te voy a decir, para quienes no entiendan inglés, qué es lo que dijo y de ahí pues platicamos un poquito, ¿va? Entonces, sin más, por el momento vamos a entrar de lleno a esto. Vamos a entrar de lleno a las cosas que está diciendo Joe Rogan. Venga. Like if you live life like there's a God, if you live life like there's real morals and ethics to the universe, I feel like you can get a better result. And it's not like that you should only be ethical and kind because you feel like there's like a big guy in the sky watching you. But if you do uphold the principles, like the primary principles of Christianity, right? Do unto others as you would have do them to you. Treat everyone as if they are your brother or your sister, and. A ver, vamos a pararlo por ahí para empezar. Joe Rogan está hablando de que hay algo acerca de cuando vives bajo los principios de Dios, que hay algo ahí que realmente impactan tu vida. Y creo que podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, definitivamente hay cosas buenas ahí para nosotros. La Biblia dice, ¿no? En un punto, Dios nos dice, hey, delante de ti tienes la vida y tienes la muerte. Like, come on. Esto no es tan difícil. Escoge la vida, ¿no? Y sabemos que eso es el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que podamos vivir. No solamente vivir, pero vivir en abundancia. Y no en abundancia no estoy hablando de, ¿sabes?, riquezas. No, pero Dios quiere que tú puedas vivir en plenitud, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Y sí, si vives conforme a la ley de Dios, si vives conforme a los principios de Dios, si vives conforme a su voluntad, definitivamente tu vida sería una mejor. Si el mundo dejara de ignorar a Dios, si el mundo todos nos pusiéramos de acuerdo y viviéramos conforme a la voluntad de Dios, este mundo se vería muy diferente. Y creo que es parte de esto, ¿no? Este es todo el propósito. Y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Jesús nos enseñó a vivir el cielo en la tierra. Sí se puede. De eso se trata. De eso se trata, vivir bajo la voluntad de Dios. Si hiciéramos caso, si no fuéramos tan cabezones, si hiciéramos a un lado nuestros egos y nuestra estupidez. Y si tan solo pudiéramos, no sé cómo más decirlo, si tan solo pudiéramos hacer caso a lo que Dios nos dice, viviríamos el cielo en la tierra. Si renunciáramos a nuestra idea de reino y pudiéramos morir a nuestra voluntad y verdaderamente hacer la suya, esto sería muy diferente. Pero sigamos adelante.
treat everyone as if they are your brother or your sister, and, love and kindness, and that, all these different, very easy to understand principles of like love and happiness and camaraderie. If you just follow those, they're really beneficial. They really work. Sí, está hablando, dice, hey, los principios básicos del cristianismo, ¿no? Y sabemos cuáles son. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él se enfoca un poco más en esta segunda parte, ¿no? En el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, hey, si tan solo viviéramos de esa forma, dice, hey, dice, son fáciles de entender. Y sí, son fáciles de entender, pero son difíciles de vivir. Y es algo que a veces no tomamos en cuenta. Vivir conforme a la voluntad de Dios es imposible sin Él. Eso es lo loco. Sí, son súper lógicos. Tú puedes tomar los 10 mandamientos y hay mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero hay mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Con la gente alrededor de nosotros. Realmente son sencillos. La lógica no es difícil de entender. Hey, no robarás. Creo que te ahorrarías muchos problemas si no robas. No matarás. Duh. No te metas con la mujer de tu prójimo. Eso. Sí, eso simplificaría muchas cosas, ¿verdad? Otra vez, no son nada difíciles de entender. Y ni siquiera es difícil entender o estar de acuerdo en que sí, son buenos principios. Pero hay algo. Llámalo como tú quieras. Llámalo nuestra naturaleza caída. Llámalo el pecado. Dale el nombre que tú quieras. Pero la realidad es que en nuestras propias fuerzas no podemos vivir siguiendo esos principios, por más sencillos que parezcan, por más lógicos que parezcan. Como dice Joe Rogan, hey man, no es como que, no es rocket science, ¿verdad? No es astrofísica. Son fáciles de seguir en teoría. Pero otra vez, sin el Espíritu Santo es imposible. ¿No me crees? Mira a tu alrededor y dime cuánta gente vivimos bajo esas cosas. Aún quienes nos hacemos llamar cristianos, aún gente que se considera espiritual, aún gente que se considera, ¿sabes?, fan de Dios y lo divino y lo espiritual. Es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios para poder vivir conforme a Dios. Y eso es lo que a veces dejamos fuera de la ecuación, pero sigamos un poquito más. Now, does that mean that a guy came back from the dead and walked on water? And that seems a little fishy. Ok, y aquí esta es la parte más importante, porque podemos hablar de principios todo lo que queramos. Podemos hablar de cómo es bueno para nuestra vida. Y hey, si viviéramos conforme a las palabras de Jesús, en el mundo sería mejor. O sea, todo el mundo estamos de acuerdo con eso. Pero aquí justamente Joe Rogan acaba de decir, pero este hombre que caminó sobre el agua, no sé, eso está medio sospechoso, dice él. Y esa es la cosa. Esa es la parte más importante de todo esto. Porque si Jesús es solamente un buen maestro, si Jesús solamente es un buen consejero, pero Jesús no es el Hijo de Dios, entonces todo esto es basura, ¿sabes? Y te lo voy a decir, en palabras de C.S. Lewis, el escritor de Mere Christianity, de Simplemente Cristiano, dice lo siguiente, y estoy leyéndolo en inglés y voy a tratar de traducirlo así como vengo. Dice, hey, estoy listo a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no lo acepto o no acepto este claim, no puedo aceptar que Él dice que es Dios. Dice, eso es algo que simplemente no podemos decir. ¿Okay? En otras palabras, no podemos
decir que Dios es un gran maestro o que es una gran persona, pero no es Dios. Porque dice, si un humano cualquiera dijera las cosas que Jesús ha dicho, ¿no sería un maestro moral? No, sería un lunático, ¿ok? Sería así, sería un loco completamente, o sería una muy mala persona, ¿ok? Entonces, decide, porque no puede ser las dos cosas. No puede ser un buen maestro o una buena persona, pero no es Dios. No. Por las cosas que Jesús dijo, por las cosas que Él enseñó, por las cosas que Él dijo de sí mismo, no podemos escoger nada más. Ignorar esto, pero esto está bien. O es quien dice ser, o es la peor persona del mundo. Así de sencillo. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y otra vez, esta es la parte en la que, Rogan ahí va, al menos está considerando cosas que antes ni siquiera consideraba. Pero espero que un día llegue a esta parte decisiva de entender que Jesús es quien dijo ser. Jesús es el Hijo de Dios. Ya. ¿Y por qué esto es tan importante? Y lo podemos ver a través de los evangelios. Y no sé si recuerdes este momento en el que Jesús sana a un paralítico. ¿Ya? Este hombre que los amigos bajan por el techo. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos alrededor de él se empiezan a volver locos y se empiezan a enojar porque ¿cómo se atreve esta persona a decir esto? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y ese es exactamente el punto. Es correcto, solamente Dios puede hacer esto. Si Jesús no es Dios, Jesús no puede decir lo que acaba de decir. Jesús tendría que ser apedreado en ese momento. ¿Y qué hace Jesús? Jesús demuestra quién es. Dice, ¿tú crees que no puedo decir esto? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Y es aquí donde podemos pensar de que, Jesús como que bajó las manos y listo. No. Cuando Jesús sanó a esta persona, Jesús salvó a esta persona. Cuando Jesús sana a esta persona, Jesús está perdonando sus pecados. Porque, ¿sabes? La gente en el tiempo de Jesús entendía que una persona enferma es una persona que está pagando la consecuencia de sus pecados o los pecados de sus padres. ¿Recuerdas cuando Jesús sana a un ciego? Cuando van caminando por ahí y este ciego está por ahí, ¿sabes? Clamando por ayuda. Los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque pecado y enfermedad iban de la mano en el contexto de esta gente, de esta cultura. Entonces, alguien enfermo es alguien en pecado. Alguien sano es alguien que no está pecando. Entonces, cuando Jesús los sana, Jesús está perdonando sus pecados. Y eso es algo que solamente Dios podía hacer. Entonces, una vez más, o Jesús es quien dice ser, o es una terrible persona. y no podemos otra vez así como que tomar unas cosas, pero las otras no. Tenemos que luchar con esto. Y sigamos, estamos por terminar. But if you just follow those principles as if there really is a God, I believe that it's a great framework for life. And then I think that you could live a better, more fulfilled life if you live like that. Otra vez sigue Joe Rogan con esto. Hey, si tan solo viviéramos bajo estos principios como si existiera un Dios, eso sería demasiado benéfico. Pero sí puedes ver esto, ¿no? O sea, no podemos ir por la vida así. Creo que no existe Dios, pero voy a pretender que sí. Y voy a hacer caso a estos principios que la Biblia dice, aunque no creo que Jesús sea Dios. Simplemente no podemos hacer esto. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y yo sé. En el caso de Joe, está en este proceso y honestamente me da gusto. Me da gusto que vaya ahí, que esté luchando honestamente con estas cosas, que es algo que a veces no hacemos.
Y él se está dando este permiso de que, no sé qué pensar esto. Me atrae esto, pero esto no estoy seguro y con ganas espero que siga luchando con esto y que llegue ahí. Y cierran con una cosita más que creo que es importante. I totally agree. And, it makes you wonder, Joe. Like, do you ever wonder, like, what is all this about? Life, the universe, like, where did this all come from? Ya. Hey, ¿te has puesto a preguntar así como que de dónde viene todo esto? ¿Cómo llegamos aquí? Y es algo que es importante considerar. Claramente, antes hubo un punto donde no había nada y hoy hay todo esto. En el mundo científico hablan del Big Bang. Nosotros creemos que es Dios quien creó todas las cosas con su palabra. Sea como lo quieras ver, tenemos que reconocer esta parte, ¿no? Antes no había nada, después hubo algo. Nada no puede crear algo. Algo crea de la nada. Entonces, si podemos aceptar esto, o sea, si podemos partir de ahí todos, la comunidad científica y la comunidad de fe, entendemos que hubo un punto donde no había nada y de pronto hubo algo. Ese es el primer milagro, ¿no? La creación como tal. Pero entonces, si algo formó todo de nada, ¿por qué es tan difícil creer que Jesús puede caminar en el agua? ¿Por qué es tan difícil creer que Jesús puede resucitar de los muertos? Si Dios es Dios y creó todo de nada, y Jesús dice ser este Dios, ¿por qué es tan difícil creer que Jesús hizo lo que hizo y que Jesús hizo los milagros que hizo? Y es aquí donde no podemos reducir la divinidad de Jesús. Es algo que he visto mucho últimamente y es algo que no sé por qué incomoda a tantos. Gente que se cuestiona la divinidad de Jesús, gente que se cuestiona el nacimiento virginal de Jesús, gente que incluso se cuestiona acerca de los milagros y demás cosas. No podemos reducir a Jesús a simple moralidad. No podemos reducir la vida cristiana a principios morales. Ese no es el Evangelio. Esas no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Dios se vistió de humanidad. Dios, la divinidad, se vistió de humanidad para que nosotros, la humanidad, podamos reconocer la divinidad. Y ese es Jesús. Jesús es Dios. Eso es importante. No podemos ignorar eso. No podemos ir por la vida simplemente creyendo esta verdad de que nos dejó grandes enseñanzas morales, pero nos engañó respecto a su identidad. Eso no tiene sentido. No sé. Dime tú qué piensas. Una vez más, yo estoy contento por Joe. Espero que pueda tener un encuentro con Jesús y que su vida pueda ser completamente transformada. Oraré por ello. Pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de Jesús? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es el Hijo de Dios? ¿O tú crees que vivir bajo principios es suficiente? ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Por qué es relevante para ti? Déjame saber lo que tú piensas en los comentarios. Ya sabes mi postura. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que no podemos separar estos principios de quién Él es. Porque no creo que en nuestra naturaleza podamos vivir bajo esos principios. Necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu de Dios para poder vivir estos principios que parecen sencillos, pero que son imposibles de vivir. Y si no me crees una vez más, solo voltea a tu alrededor. Pero bueno, gracias por acompañarme en este último episodio del año. Si este episodio te gustó o crees que le puede servir a alguien, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Arróbame en el proceso. Me encuentras como Leo Lozano HU en Instagram, en Twitter. Compártelo en tus stories, compártelo en Facebook, donde sea y déjamelo saber. Déjame saber qué es lo que piensas de este episodio en los comentarios.
comentarios. Déjame saber cómo es que tú ves a Jesús, cómo es que Jesús ha impactado tu vida, qué es el evangelio para ti. Si estás viendo en YouTube, suscríbete al canal, activa la campana. Dale pulgares arriba. Si estás escuchando esto en Spotify, suscríbete al podcast, déjale un review. Hay estrellas ya que tú puedes decir, hey, 1 estrella, 5 estrellas, lo que tú creas. Si escuchas en Apple Podcast, igual suscríbete al podcast, dale ahí por las estrellas que tú consideres y deja un review. Eso sería de muchísima ayuda. Si alguien quiere apoyar económicamente este proyecto, puedes hacerlo en patreon.com/cosas comunes. Puedes apoyar desde $1 al mes. Gracias a todos por escuchar. Gracias por estar aquí un ratito conmigo. Cuídense, nos escuchamos y nos vemos en el 2022. Dios te bendiga.